Bienvenidos, gracias por estar aquí en este taller 5 estrategias de manipulación narcisista. Si nos da tiempo, vamos a poder compartir más de 5 incluso, ¿verdad? Estaban haciendo algunas preguntas con respecto a los narcisistas. Bueno, entonces por ahí decían, bueno, primero habría que definirlo. Totalmente de acuerdo. Hay que definir qué es un narcisista. Pero primero, definamos qué es un trastorno. El DSM-5, que es el manual de diagnóstico, primero define un trastorno como un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. No todas las personas a las que la gente está acusando de narcisistas son narcisistas, ¿verdad? Eso tiene que ser evaluado por un profesional. Pero ese tipo de talleres va a permitir que tengamos ciertos cuidados con algunas personalidades que encontramos por allá afuera. Una persona puede tener un trastorno narcisista de la personalidad o podrá tener incluso un estilo que no es tan grave como un trastorno, pero desde un estilo puede ser funcional, pero aún así podríamos tener ciertos cuidados con personas que sean narcisistas. Eh, Según el DSM-5, bueno, aunque es muy amplia la información que está en ese manual, pero digamos que vamos a extraer algunos puntos, algunas características de la persona narcisista con trastorno. Sentimientos de grandeza y prepotencia. Necesidad excesiva de admiración. Se aprovecha de los demás para sus propios fines y carece de empatía, no en todos los casos, pero sí carece de empatía. Es decir, puede ser que el narcisista sea muy empático con la persona que utiliza para llevar a cabo su propósito, porque está obteniendo ventaja. Entonces, si un jefe tiene un trabajador que pues lo trata como Dios y todo lo que le pide, incluso de manera excesiva, el trabajador lo cumple. Y como diríamos en algunos países, el trabajador le hace la barba al jefe. Entonces el jefe va a entender, bueno, este me sirve para lograr mis propósitos. Con este puedo ser algo empático, porque este va en la línea de lo que yo necesito. Ahí puede mostrar cierta empatía al narcisista. Eh, yo lo diría de una manera sencilla, el problema de la persona con trastorno de la personalidad narcisista es que se cree no un ser humano, sino un dios. ¿Se imaginan como aquellas películas donde la gente juega a ser dios? Que tuviéramos el poder de hacer lo que quisiéramos. En las películas se ve que la persona puede cambiarse de ropa, alterar fenómenos meteorológicos, hacer todo como quiera. Todo, absolutamente todo como quiera. Y ese es el problema. Por eso es que el narcisista evidentemente va a querer hacer su voluntad y el narcisista va a tener problemas con el manejo de la frustración. Si las cosas no salen como él quiere, hay ira, hay enojo, hay agresividad. ¿Por qué surge un narcisista? Bueno, en el curso, ¿verdad? Sanando mis heridas emocionales, donde se explica la parte del niño herido, el niño interior. Entonces, ahí se explica, ¿verdad? Que hay personas que se quedan, aunque llegan a ser adultos, se quedan en la niñez. Entonces, el problema del narcisista
es que no maduró a ser un adulto empático, sino que se quedó en la parte de ser un niño egocéntrico. Todos nacemos egocéntricos y es una manera de sobrevivir. Esto lo he explicado ya en otros talleres. Pueden checar en mi canal. Yo creo que ya van como 60 videos en mi canal. Entonces, el detalle del narcisista es que se quedó ahí, congelado, en la etapa egocéntrica. Todo tiene que girar en torno a él. Él es el centro. Él es lo más importante. Y las cosas son como él quiere. De ahí la falta de empatía, de ahí la manipulación de otras personas. Manipular en psicología quiere decir utilizar a los otros como si fueran un objeto. Un bien que yo utilizo con mis manos, porque la manipulación viene de manos, ¿verdad? De utilizar manualmente para mi beneficio. Eso es lo que significa manipulación. Entonces, el narcisista va a utilizar a los demás como objetos para lograr sus fines. De ahí entonces, ¿por qué tiene tantos problemas en sus relaciones personales? Y de ahí que sea tan probable que el narcisista en las últimas etapas de su vida, ya en la vejez, va a quedarse solo, muy probablemente. Es decir, el narcisista, aunque los videos que andan por ahí en internet, pues obviamente lo ponen como una persona de tener mucho cuidado, pero tenemos que entender que es una persona con enormes vacíos. Tenemos que entender que es una persona que tuvo terribles dificultades en la niñez. Y ante esos vacíos y problemas, el niño herido, hay dos formas de provocarlo, ¿verdad? Un niño herido se da porque recibió mucho de algo o le faltó. No podemos decir con exactitud qué fue lo que ocurrió en la niñez del narcisista porque cada persona es diferente y todas las personas reaccionan de manera diferente ante los sucesos de su niñez. Pero lo que sí sabemos con el narcisista es que se activaron mecanismos de defensa, como todos, ¿verdad? Si quieren ver mecanismos de defensa, el mejor curso que tengo para ello es el curso de Enneagrama, donde explico diversos mecanismos de defensa y que son medios para sobrevivir, pero que en algunas ocasiones fallan. En el caso del narcisista, sus mecanismos de defensa fallaron. Él se quedó en la etapa de niño, egocéntrico, y todo lo demás que está trabajando en la vida simplemente son medios para él mismo, para lograr sus fines. Como decíamos, ¿verdad? Al inicio de este taller, los trastornos se manifiestan durante la adolescencia y posteriormente, pero se van incubando, por decir así, desde la niñez. Es la niñez lo que favoreció el hecho de que la persona tenga un trastorno. Y luego hay como algunos detonadores en la vida que simplemente funcionan para activar el trastorno que ya venía incubándose desde la niñez. De ahí que sea tan importante que los niños reciban el cariño, ¿verdad? Adecuado, pero no la sobreprotección, ¿verdad? Ni tampoco el invalidarlos en sus capacidades. Deben recibir un trato equilibrado, ¿verdad? Bueno, lamentablemente nosotros vivimos en un tiempo que fomenta, potencia ciertas cualidades y características propias de las personalidades narcisistas. Es decir, la cultura favorece mucho la aparición de narcisistas, ya sea personas con estilo narcisista o personas con trastorno narcisista, ¿verdad? Por eso es que el médico y psicoterapeuta estadounidense Alexander Lowen valoró al narcisismo en el propio título de uno de sus libros, El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo, del año 2002.
Es decir, ya la cultura está favoreciendo mucho la aparición de personalidades de ese tipo. Bueno, y en parte, ¿por qué? En gran medida porque nuestra cultura está muy enfocada en lo que tiene que ver con los logros. Si tienes vehículos, si tienes casa, si tienes profesión, entonces la cultura se está enfocando más en lo que tienes y haces que en tu propio ser. Valemos por lo que hacemos o valemos por lo que tenemos, pero no valemos por lo que somos. Por esa razón también eso favorece la aparición de personas narcisistas, ¿verdad? La valía que culturalmente se le está dando a la gente, no simplemente por lo que son, sino por lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos detalles. Bueno, podríamos decir también eh, que todos esos procesos de los que hemos estado platicando favorece la aparición de personas narcisistas que a su vez tienen problemas con la empatía, con el manejo de la frustración y como dice ahí al final de la diapositiva, falta de empatía, egocentrismo, soberbia, manipulación, crueldad e ira. Las personas narcisistas suelen pensar que el problema está en los demás. Las emociones displacenteras que sienten son consecuencia de algo que los otros no están haciendo bien, según ellos, o de algo que los demás no les proporcionan y a lo que no, a lo que tienen derecho. Es decir, en su mente son los demás los que cometen errores, los que tienen problemas o son ineficaces. Y por eso, según Theodore Millon, las personas narcisistas tendrían hiperdesarrolladas la autoexaltación, la competitividad y disminuidas o infradesarrolladas el compartir y la identificación grupal. Y aunque en general las personas narcisistas pueden resultar encantadoras e incluso deslumbrantes al principio de las relaciones, que de hecho por eso el taller de hoy, ¿verdad? Porque eh, pudiera llegar a la vida de alguno de nosotros, de ustedes, una persona encantadora, así como el príncipe de los cuentos, eh, que no logran mantener esa imagen porque son simplemente una ilusión, ¿verdad? Una fantasía. Y eso entonces es lo que nosotros vamos a mostrar ahorita para tener algunos cuidados. Entonces, ahora sí, yendo a la parte del tema, ¿verdad? Del tema de hoy, técnicas de manipulación narcisista. Vamos a empezar por una de ellas. El alma gemela. Entonces llega la persona con usted y entonces llega una persona camaleónica haciéndote creer que todo lo que a ti te gusta, le gusta también a ella. Y entonces aparecen esas expresiones poéticas, románticas. Ay, es que somos tan parecidos. Bueno, es que puede ser una estrategia también de la persona, ¿verdad? Cuando de casualidad en todo coinciden, ¿verdad? Qué casualidad. Por eso se dice que esto se da al inicio de una relación. Genera una sensación de dopamina y atracción por todo lo que se tiene en común. Alma gemela. Por eso no hay que buscar la media naranja, ¿verdad? Es más, les doy permiso que si son naranjas busquen manzanas, peras, uvas. No, no hay necesidad que sean iguales, ¿verdad? No hay necesidad que sean naranjas. Bueno, no en todo, ¿verdad? No en todo, no vamos a hacer, no nos vamos a ir al extremo, pero lo que quiero decir es, pueden ser dos personas muy diferentes, pero compatibles.
con donde lo más fuerte sí lo compartan, ¿verdad? Pero se vale que a uno le guste el básquetbol y a otro el fútbol y a uno el tenis y el otro el cine y se vale que en algunas ocasiones tomen rumbos diferentes y se diviertan de manera diferente, ¿verdad? Pero lo más fundamental obviamente se debe compartir, pero eso como de media naranja, bueno, se vale cambiar de fruta, se vale cambiar de fruta siempre y cuando se tengan los mismos fundamentos sólidos, ¿verdad? Eso por un lado. Este me llama mucho la atención, love bombing. ¿Cómo se podría traducir? Yo no soy muy bueno traduciendo, pero sería como una bomba de amor, ¿no? Otra táctica manipuladora que consiste en abrumar a la víctima con atenciones, cumplidos, regalos al comienzo, pero ojo, otra vez al comienzo de una relación. Bombardeo de amor, me dicen por ahí en un chat. Sí, ese bombardeo de afecto crea una falsa sensación de confianza y amor, que luego es utilizada por el narcisista para manipular. O sea, que el narcisista va a utilizar su inteligencia y en algunas ocasiones esto es lo que ocurre al inicio de la relación, ¿verdad? Cuánto amor, pero nada más está haciendo como un pulpo, ¿verdad? Para sacar todos sus tentáculos y darte un abrazo para no soltarte jamás. Entonces, love bombing, eso también lo utilizan los narcisistas. Esta técnica, ojo, no se limita a relaciones románticas. También puede darse en amistades y en el ámbito laboral. Una vez que el narcisista ha ganado la lealtad de la víctima, comienza a mostrar su verdadera naturaleza, utilizando la confianza construida para ejercer control. Y bueno, yo creo que parte importante de la salud mental es, aunque uno puede mostrarse agradecido por el amor que a uno le muestran, pero tampoco debe sentirse uno en deuda, ¿verdad? Y seguir trabajando en amor propio, ¿verdad? Esa valía personal para que, bueno, si llega algún tipo de regalos, magnífico, pero que tampoco sea ese el factor que nada más mueva a una relación, ¿verdad? Entonces, love bombing, aislamiento, otra estrategia común, entonces priva a la persona de su red de apoyo social, amistades, familia, que obviamente es una muy buena técnica de manipulación. ¿Por qué? Porque entonces el manipulador incrementa su control y poder sobre ella. Ya la persona no tiene a quién acudir. Es lo que el manipulador quiere, ¿verdad? Al tener a la persona así en sus manos, pues hace lo que quiere con ella. Mucho cuidado, ¿verdad? Con las relaciones que te aíslan. Bueno, la familia siempre es la familia, eso no lo vamos a negar. La familia siempre debe tener un lugar independientemente de que la persona inicie una relación de pareja, por ejemplo. Debe tener un lugar equilibrado, ¿verdad? Y el aislamiento, pues, no es bueno en ninguno de los casos, menos al tratar con un manipulador. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? La víctima pierde la posibilidad de pedir consejo, de recibir una perspectiva externa que podría ayudarle a ver la realidad de la situación con alguien de confianza. Este aislamiento conduce a una dependencia emocional donde el manipulador se convierte en el único referente para la víctima. El gaslight o gaslighting, que viene de una película antigua donde todavía no había electricidad, sino que era luz de gas, donde se manipulaba la luz para hacer creer a la persona que estaba loca, ¿verdad? En ese caso a la mujer de la película, la protagonista. Entonces, el gaslight en psicología, porque esta sí no tiene traducción al español, es una táctica manipuladora diseñada para hacer que una persona dude de sus propios recuerdos y comprensión de los hechos.
Entonces llega el manipulador y dice, ah, es que tú, ¿te acuerdas? Aquella vez me llevaste a tal lugar. Entonces, una persona que no conoce de esos detalles, tal vez diría, ah, caray, yo llevé a la persona a tal lugar, no me acuerdo. Y la persona lo afirma como una verdad absoluta. Pero es ahí donde nosotros debemos plantarnos con el manipulador y decir, bueno, si eso fue así, a ver, recuérdame, ¿quién estuvo presente? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo estuvo eso? Y no permitir a una persona que, porque recordemos que en el cerebro lo que se repite se hace verdad, ¿verdad? La repetición del cerebro lo va tomando como una verdad. Y si eso es algo constante de una y otra, pudiera llegar el momento en que la persona diga, ah, caray, sí es cierto. Por eso desde la primera ocasión una persona tiene que plantarse y decir, bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a ver si es cierto. ¿Verdad? Yo creo que no es así. A mí me parece que te lo estás inventando. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eh, por aquí está llegando otro mensaje. Dice, se le puede preguntar lo mismo varias veces y ver cómo las versiones cambian. Pues obvio, cuando es una mentira, tiene que hacer una versión inventada y por eso nunca va a coincidir, ¿verdad? Al encontrarse contradicciones, también es una demostración que es una mentira, ¿verdad? ¿Para qué utiliza la persona manipuladora el gaslight? En este caso, el narcisista. Para convencer a la persona de que ciertos eventos no ocurrieron o que no es responsable de ellos, distorsionando la realidad y colocando la culpa en la otra persona. Ese es el propósito. ¿Qué frases se pueden utilizar en gaslight? Gaslighting. No fue tan malo como dices, ¿eh? No fue así. Estás loca. Te lo estás inventando. Son comunes en esta forma de manipulación. A medida que avanza el gaslighting, puede erosionar la percepción de la realidad de la víctima, llevándola a sentirse insegura y confundida. Como les decía, lo que se repite se hace verdad. Lamentablemente así es el cerebro. ¿Qué más? Hay muchos otros que también utilizan los manipuladores. Por ejemplo, está jugar el papel de la víctima. Entonces, el narcisista puede jugar también al papel de víctima, presentándose como la persona perjudicada cuando en realidad es él quien origina los conflictos. Esa estrategia suele incluir la creación de situaciones para parecer comprensiva y exagerar sus propios problemas. Cuando el narcisista no puede manejar sus sentimientos negativos, también puede hacer un problema de proyección. ¿Qué es proyección? Bueno, lo he explicado en muchos cursos. En muchos cursos la proyección en muchos cursos tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno tiene un cuadrito de esos que sacan la imagen a la pared y entonces pareciera que la imagen viene saliendo de la pared, pero no, viene saliendo del proyector realmente. Entonces el narcisista puede utilizar la proyección para que los problemas que él mismo tiene, siente, vive, sus propias dificultades emocionales, las ubica en la otra persona. Así él no se hace responsable, simplemente culpa a otro de lo que realmente él está haciendo mal, ¿verdad? ¿Qué decir, por ejemplo, de la triangulación? Que en la triangulación también se involucra a otra persona para causar confusión a la víctima. Entonces, en la triangulación se traiciona a la víctima con otra persona, ya sea durante o después de la relación. Y por lo general, el narcisista manipulador nunca sale de una relación si no tiene otra persona asegurada. Necesita poder mantener y alimentar su ego a costa de la víctima.
Bueno, esos son algunas conductas, ¿verdad? ¿Qué decir del silencio, por ejemplo? Que también el silencio es una manera de castigar y maltratar a la víctima, retirándole el amor y la comunicación. Cuando hay una pelea, un conflicto o una discrepancia, el narcisista manipulador le retira la palabra a la víctima, haciéndole un vacío, la ley del hielo, ¿verdad? Esto condiciona a la víctima para que haga o piense lo que el manipulador quiere y si no se sentirá ignorada o rechazada. El chantaje emocional también lo pueden practicar los narcisistas, es decir, manipular con la culpa, el miedo o la obligación. Ahí se utilizan los sentimientos como un arma con expresiones del tipo, si me quieres, harías esto por mí. O no tienes derecho a decirme eso después de todo lo que he hecho por ti. Eres la única persona que me importa, no me dejes solo. Chantaje emocional. Bueno, están llegando algunos mensajes. Ah, sí, el origen del narcisismo. Eh, por ahí preguntan, ¿viene el narcisismo de Narciso o de los nazis? Muy agradables sus preguntas. Sí, la respuesta es sí. El narcisismo viene de un personaje mitológico. Un personaje mitológico al que se le condenó. Hay muchas historias, ¿verdad? Pero bueno, por ser mitología. A enamorarse de sí mismo. Y entonces en el momento en que él se vio reflejado su rostro en el agua, no pudo quitar de ahí su mirada, de tan guapo que estaba, ¿verdad? Tan enamorado que estaba de sí mismo, hasta que se ahogó. Se ahogó ahí en el agua. Y dice la mitología que de ahí nace la flor de Narciso. Hay muchas versiones, pero sí, narcisismo viene de Narciso, de la mitología, de aquella persona que está terrible y enfermamente enamorada de sí mismo. Claro que sí viene de Narciso, ¿verdad? Eh, y de hecho, podemos utilizar un cuento similar, ¿verdad? Un cuento ya para finalizar. Vamos a ver cuál es el autor, permítame y lo checo. Es una fábula que se llama El hombre y su imagen. Se puede utilizar con niños, de hecho. Y el autor es Jean de La Fontaine. No juzgue mi francés porque está fatal, ¿verdad? Pero así es. Entonces, el cuento dice, vivía un hombre enamorado de sí mismo. Tal es así que a pesar de ser muy feo, acusaba a los espejos de ser unos envidiosos y querer engañarle con una imagen que no correspondía a la suya. Así que este hombre, totalmente convencido del engaño de los espejos, vivía evitándolos, tanto a ellos como a cualquier objeto que pudiera mostrar su reflejo y riendo de los reflejos de otro que sí veía. Pero un día, paseando por el bosque, escuchó el sonido de las aguas de un arroyo. Al acercarse se sintió atraído por sus cristalinas aguas. Al principio pensó en evitarlo, pero luego se asomó para mirar el reflejo. Tal vez con la esperanza de que la naturaleza, libre de artificios, no le engañara como si hacían los espejos, ¿verdad? ¿Y cuál fue su decepción al comprobar el horrendo rostro que reflejaba? Al fin se dio cuenta de su grave error. Las imágenes que veía de otros no eran más que el reflejo de la suya propia. Entonces, ¿qué les parece este cuento? Gracias. ¿Qué les parece este cuento con que puede tener una moraleja, eh? Este hombre no le gustaban los espejos porque reflejaba su imagen. Hasta que se observó en el arroyo y vio que su imagen era real, igualita como lo de los espejos. Acusaba a los otros de culpables. ¿Cómo iban a ser tan crueles de poner una imagen tan fea?
¿Qué moraleja se puede obtener de esto? Bueno, cada vez que observes un defecto de otro, estarás contemplando el tuyo propio. Así que es muy necesario que trabajemos la humildad como una manera de contraponernos al narcisismo, pero también, ya para finalizar el taller de hoy, esta grabación, el coraje de enfrentarnos a nuestros propios defectos. En esta ocasión no voy a tener la oportunidad de responder algunas preguntas, pero si les gustó el tema y si tienen más preguntas con respecto al narcisismo, pueden comentar, participar dándole like, compartir también el video de mi canal. Y si yo veo respuesta de parte de ustedes o preguntas en la parte inferior, con todo gusto, en los próximos días estamos dando respuesta a este tema. Finalizamos entonces con 49 camaritas. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si les gustó el material, pueden compartirlo. Puede ser que sea muy útil o que pueda ahorrar a alguno de nuestros amigos para que entre en una relación que sea dañina. Y estamos para servirles. Que tengan una muy bonita tarde. El domingo, para los que quieran, vamos a dar un taller de pago sobre autoestima también. Que les cuiden mucho. Hasta luego.